pelito. Ay, hermano. Estás jugando, ¿no? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Qué gusto acompañarles nuevamente aquí. Bienvenidos a todos. Estamos en el Catecismo de Heidelberg y si no me he equivocado, la vez pasada concluimos con la pregunta 21, pero falta 22 y 23 con ese mismo día del Señor, ¿verdad? Entonces los catecismos, dependiendo de la edición, podría ser la página 15, ¿verdad? O si no, quizás es un poquito después, ¿verdad? Pero pregunta 22, que es necesario que crea un cristiano, y luego cuáles son estos artículos, que es el credo apostólico, ¿verdad? Entonces yo leo la pregunta y juntos decimos la respuesta. Pregunta 22. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Todo lo que nos está prometido en el Evangelio, lo cual los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. Y pregunta 23. ¿Cuáles son estos artículos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, el tema que nos corresponde el día de hoy es lo que es necesario que crea un cristiano. Creo que lo tocamos quizás la vez pasada o antepasada, ¿verdad? De manera rápida, de paso, ¿verdad? En respuesta a una pregunta. Pero aquí vemos cuando el catecismo pregunta ¿qué es necesario que crea un cristiano? Pues se supone que sí hay algo que debe de creer el cristiano. Ahora, en nuestro mundo estamos pasando por un tiempo cuando todos dicen que nadie tiene el derecho de definirnos, ¿verdad? Todos nos tienen que aceptar de acuerdo a nuestra autoidentificación. Y eso no se ha limitado simplemente al campo racial o al campo de la ideología de género, pero también ha entrado en el campo religioso. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy el otro. Y uno les pregunta, y bueno, ¿cómo lo practicas? ¿Qué pones en práctica de esta religión que tú dices que eres? Y pues muchos en realidad no ponen en la práctica casi o absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, creo que estamos familiarizados con esto entre muchos católicos, ¿verdad? Que dicen, yo soy católico, quizás hasta dicen, yo soy católico de hueso colorado, o algo así, pero ¿cuándo asisten? ¿Que participan? Bueno, quizás van Navidad o algo así, ¿verdad? Quizás van el 12 de diciembre, un evento especial, si hay un bautizo, ¿verdad? Para eso sí se arman, ¿verdad? Pero ¿cuántos practican el sistema penitencial del catolicismo tal cual viene escrito, ¿verdad? En sus manuales para los sacerdotes? Yo he conocido a católicos muy devotos, ¿verdad? Van a misa todos los días, van a confesión semanalmente, pero esas mismas muchachas que conocí trabajaban conmigo, ¿verdad? Eran muy devotas, muy fieles, y ellas criticaban a esos católicos que solamente vienen de vez en cuando, ¿verdad? Ellas sabían que no estaba bien. Muchos dicen que son católicos, pero es pura costumbre, no es convicción. Bueno, aquí en Estados Unidos tenemos algo parecido, ¿verdad? Si uno pasa por aquí, por allá y pregunta a mucha gente, ¿eres cristiano? Pues muchos van a decir que sí.
Quizás van a especificar un poquito más, pues soy bautista, soy metodista, soy presbiteriano, soy luterano, soy esto, soy aquello, soy lo otro, ¿verdad? Pentecostal, nazareno, lo que sea. Pero de ellos, de los muchos que dicen eso, ¿cuántos tienen esa convicción y cuántos es pura costumbre? Bueno, cuando vamos a las cárceles y encontramos un chorro de bautistas, pues a veces la gente se convierte en la cárcel, a veces la gente se encarcelará injustamente, ¿verdad? Son cosas que suceden. Pero si la mayoría de los presos son bautistas por profesión, bueno, uno dice, ¿qué clase de bautistas, verdad? Y es el caso, ¿verdad? En muchos estados hay más bautistas encarcelados que cualquier otra religión. ¿Sí? Es que es pura costumbre, hermana. O sea, en el sur, en Mississippi, en Alabama, en esos estados, casi puro bautista. Y casi todos son cristianos, ¿verdad? Son bautistas por profesión. Pero por convicción, por práctica, es otra cosa. Y lo mismo se encuentra también, o sea, hay musulmanes muy devotos, ¿verdad? Que todos los días hacen sus oraciones, que se van de su peregrinaje, ¿verdad? Que observan el ayuno de Ramadán y todo lo demás. Y luego hay otros, es pura costumbre, ¿no? Ahora, en nuestros tiempos, cuando uno critica a alguien y les decimos, bueno, tú no eres cristiano, ¿verdad? O sea, quieres llamarte cristiano, pero no calificas. Uy, cómo se enoja la gente, ¿verdad? ¿Tú quién eres para juzgar? Ahí sí se les sale lo poco de la Biblia que conocen. No juzguéis para no ser juzgados, ¿verdad? Casi lo único que saben, pero ese sí lo manejan. O dicen, solamente Dios me puede juzgar. Uno dice, oye, pero la realidad es que Dios sí te va a juzgar y yo te estoy advirtiendo que no te va a salir bien y te enojas conmigo. Oye, ¿cómo te vas a sentir cuando Dios te dice, no calificas? ¿Cómo te vas a sentir cuando Cristo dice, nunca te conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? Bueno, el catecismo nos ayuda con esto. O sea, no nos ayuda con el hecho que la gente se va a enojar, ¿verdad? Pues, ni modo, es inevitable. Nos ayuda a nosotros a entender que para ser cristianos, para verdaderamente manejar ese nombre, hay algo que se tiene que creer. Ahora, tenemos que tener cuidado por dos motivos. Uno, no hay una parte en la Biblia que diga, se tienen que creer exactamente estas doctrinas y ya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no insistir en algo como necesario que no lo es, o en no recortar algo que sí es necesario. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en entender, ¿verdad?, que con la diferencia de capacidades que hay entre la gente, no vamos a presuponer que alguien siempre pueda expresarse bien acerca de cierta doctrina. Y si no pueden expresarse bien, entonces los condenamos. Bueno, el ejemplo fácil es padres e hijos, ¿verdad? De los padres ya mayores de edad, pues esperamos un nivel de conocimiento más desarrollado que de un niño, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, Amy no puede ser creyente porque Amy no sabe explicar la doctrina de la Trinidad. Yo tampoco. No, o sea, hay que mantener, ¿verdad?, ese equilibrio, esas limitaciones en mente. Pero con eso como prefacio, el catecismo dice, es necesario que un cristiano crea ciertas cosas. Bueno, bíblicamente es correcto que lo diga. ¿Qué opinan? Que lo digan Que digan así en la misma forma de la pregunta, que es correcto, que hay algo que sí se tiene que creer. Claro. Bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? Obviamente, estoy de acuerdo. Es bíblico decir, hay ciertas cosas que se tienen que saber, se tienen que confesar, se tienen que reconocer. Y un libro de la Biblia que nos habla bastante de esto es Primera de Juan. Bueno, también Segunda de Juan, ¿verdad? Podríamos agregar ahí también. Pero Primera de Juan podemos mencionar
donde en Primera de Juan hay varias pruebas, ¿verdad? Juan está enfocado en que estemos seguros, asegurados, convencidos de lo que creemos, de lo que Dios nos ha dado, pero también Juan está interesado en desenmascarar la hipocresía, la profesión falsa, en distinguir entre lo verdadero y lo equivocado. Y entonces Juan nos da varias pruebas, ¿verdad? Si nuestra fe es genuina. Da pruebas de la práctica, ¿verdad? Si decimos que Dios es amor y odiamos a nuestro hermano, sin embargo, pues cómo el amor de Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Y entonces las pruebas que Juan nos da son varias, pero entre las pruebas prácticas también hay pruebas doctrinales. Vamos a tomar un ejemplo aquí del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Primera Juan 2, 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, ahí nos vamos a detener, ¿verdad? Porque ya es bastante. A quienes ya conocían la verdad, Juan les escribe para indicarles, para recordarles que la mentira y la verdad no se mezclan. Y claro, esa es una estrategia de los falsos maestros, ¿verdad? Nos dicen una cosa verdadera y le agregan una mentira. Nos dicen una cosa verdadera para que les creamos, para que cobremos confianza, y luego meten una mentira para engañar, ¿verdad? Es un método reconocido, ¿verdad? Es una forma en que uno puede manipular a la gente fácilmente, ¿verdad? Les digo una verdad, me dicen, bueno, este hombre habla la verdad. Ok, ya les meto la mentira, ¿verdad? Si fuera falso maestro. Es una técnica. Y los falsos maestros lo manejan constantemente. Atraen a la gente con la verdad, engañan a la gente con la verdad, porque aunada a la verdad meten una mentira o más, ¿verdad? O sea, una media verdad es una mentira. Bueno, sí. Una verdad disfrazada. Correcto. Lo que pasa también es esto de que, por ejemplo, aquí nos están enseñando la enseñanza expositiva, nosotros podemos entender, pero cuando tú estás en unas iglesias, tiene que Dios ponerte esa chispa y esa luz para tú entender, porque mucha de la gente que está ahí no logra ver que son falsos maestros, porque aquí la Biblia dice que si confiesas a Jesucristo, ellos sí confiesan a Jesucristo, aunque la Biblia dice que le agregue, como usted dice, te dicen una parte verdad y no le agregan 2, 3 cosas que son mentiras. Claro. Entonces la gente toma la verdad y también toma las mentiras porque no puede discernir. Correcto, No, sí. no alcanzan a discernir que está mal. Sí, correcto. Y por eso Juan escribe, ¿verdad? O sea, les está enseñando el discernimiento, que la mentira no debe acompañar a la verdad, que debemos de rechazar cada mentira. Es como con el café pasado, se debe tomar negro. No agregarle nada. Leche. Ya depende. Ok. Hermano, José. Si me permite decir una palabra, Ajá. yo siempre aprendí esto, ¿por qué mentimos? ¿Verdad? ¿Para qué? La mentira es como la noche, creo que un día platiqué con usted, nomás dura mientras se aclara, Sí. ¿no? ¿Verdad? O mientras que uno sí? más listo. ¿Verdad que tiene sentido? Y esto lo escuché desde que estaba niño de mi abuela, Claro. porque ella decía, se enojaba que la gente mentía, Ujú. porque decía ella, ¿para qué mienten? ¿Para qué mentimos? Decía, si nomás va a durar un rato y luego ya se aclara todo, es como la noche. Bueno, Pero fíjese, pastor, hay una cosa que yo miro. Por ejemplo, dicen que en otros países hay persecución. Aquí hay persecución porque si tú dices no,
sea la familia, sea la iglesia, porque yo veo, o sea, dice, no, eso no lo dice. Sí. Y si tú lees la Biblia, tú dices, no, ahí no dice eso. Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho, es que usted analiza mucho, no analice, ¿para qué? Piensa mucho, no piense. Pero no, pues yo leo la Biblia. Entonces, si tú estás en unas iglesias, mucha gente aprende a callarse y a comerse muchas mentiras porque tienen miedo que si dicen, la van a acusar de rebelde. Claro. O sea, esa persona es muy rebelde, esa persona Quiere causar. si quiere poner... Sí, van a causar divisiones, ¿verdad? Eso también se maneja. Tú quieres causar divisiones. Ayer me dijeron eso, que yo era una persona muy, pues una palabra, o sea, conflictiva. Ajá. No, le digo, que yo leo la Biblia. Y si a mí me dice, yo no me voy a comer las cosas, yo voy a ver si es cierto. Es bueno que haya, bueno, es malo que haya error, ¿verdad? Pero dado que existe el error, es bueno que haya conflicto entre la verdad y el error, ¿verdad? No debemos de tener miedo de entrar en guerra a favor de la verdad. Muy bien. Bueno, entonces aquí Juan les da una prueba doctrinal en su entonces, ¿verdad? Y claro, esta prueba con el lapso del tiempo, porque el error, la mentira, no se queda ahí nomás, cambia, evoluciona con el tiempo, ¿verdad? Para este entonces, el gran punto de prueba era si Jesús era el Cristo. Ahora, eso se puede entender de varias maneras, ¿verdad? Y no es necesario que entremos en todas las posibilidades. Pero en la iglesia primitiva, ¿verdad? Temprano, habían personas que distinguían. Bueno, Jesús es el hombre, pero Cristo, eso se habla de un ser sobrenatural que viene sobre él, que lo controla, que lo impulsa, pero que también lo puede dejar. Posiblemente Juan tiene en mente una idea parecida a esa, o posiblemente tiene en mente a personas que no reconocen que Jesús sea el cumplimiento de las promesas de Dios de mandar un Mesías. O sea, se podría aplicar en varios sentidos, ¿no? Pero si alguien dice, bueno, yo creo en Jesús, pero no creo que haya sido el Cristo, no creo que haya sido el Mesías, pues ¿en qué Jesús creen entonces? No es el Jesús bíblico. Y la gente hace lo mismo con Dios, dicen, bueno, yo creo en Dios. Bueno, ¿en qué Dios crees? Porque a veces es un Dios según su propia imagen, ¿verdad? Según sus propios razonamientos, y no es el Dios de la Biblia. Entonces Juan les da una prueba doctrinal. Si alguien está dispuesto a decir, Jesús es el Cristo, ok, ya pasó la prueba. No es la única prueba, ¿verdad? Es una, pero es una prueba importantísima. Y entonces, ¿qué vamos a decir si viene alguien y dice, Jesucristo no, o bueno, Jesús no es el Cristo? No podría decir Jesucristo, ¿verdad? Si alguien dice Jesús no es el Cristo, ok, tal persona no puede ser una persona salva. ¿Por qué? Porque al negar al Hijo, tampoco no tiene al Padre, Juan dice. O de hecho lo tacha, lo califica como anticristo. Bueno, ¿el anticristo es una persona salva? Claro que no. Y entonces Juan aquí deja clarito, clarísimo, ¿verdad? Hay doctrinas indispensables. Hay doctrinas que si no las creemos, no debemos tener el nombre de cristiano, ¿verdad? Y bueno, esto lo podemos aplicar, ¿verdad? Bueno, aquí en el pueblo hay testigos de Jehová, ¿verdad? Y no sé si hay aquí en Shafter, pero en Bakersfield también hay mormones. Y a los testigos y a los mormones les gusta decir que son cristianos. Por la última década o un poquito más, los mormones han estado insistiendo que son cristianos y casi a veces hasta llegan a decir que son evangélicos, que no es cierto para nada. Pero hasta han engañado a algunos llamados evangélicos, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible que me voy a dejar engañar por eso? O sea, de todas las mentiras difíciles de creer, los mormones tienen algunas de las mentiras más difíciles de creer. Como por ejemplo que Dios Padre en un momento fue hombre como yo, pero con el lapso del tiempo, con el desarrollo de su espiritualidad, llegó a ser Dios de este planeta. ¿Quién va a aceptar una mentira así? Pero los mormones son astutos. No llegan y tocan a la puerta y dicen, oye, tú quieres llegar a ser Dios de tu propio planeta, ¿verdad? Porque saben que todo mundo se va a burlar de ellos si comienza con eso. Y entonces comienzan con
tú lees la Biblia. Ok, mira, yo te quiero compartir un poquito de la Biblia. Y ahora te quiero introducir a un testamento adicional de Jesucristo. Tú valoras a Jesucristo, tú quieres saber todo lo que se puede saber de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, aquí te voy a explicar lo que Jesucristo hizo entre su resurrección y su ascensión. Y ese es el libro de Mormón, ¿verdad? Que habla en parte de eso. Bueno, no habla de eso, habla de lo que han fingido acerca de eso, ¿verdad? Y de que israelitas vinieron a este lugar de Estados Unidos, que aquí vivieron mucho tiempo y todos sus conflictos y lo sucedido. Bueno, los mormones no comienzan con lo evidentemente absurdo. Primero nos engañan, son muy amables, hablan de la Biblia primero y poco a poco meten sus otras ideas. Ellos son amigables y educados. Sí, correcto. Yo tengo familia mormona y ellos se ganan a la gente correcto. por su educación. ¿Y son buenos vecinos? Sí, ellos son, por eso tengo que vivir bien. Muy Sí, ordenados. ellos son muy ordenados. Muy ordenados. Y Correctos. en un sentido mundano, su religión les funciona bien, porque los mormones suelen ganar más dinero y tener más recursos que miembros de otra religión. Bueno, para muchos ya con eso, ¿verdad? Ya les convencí a hacerse mormones. Por el dinero. Por el dinero. Y claro, hay muchas reglas, ¿verdad? Y hay problemas. Pero es así que funciona la gente. Entonces, cuando los mormones o los testigos dicen, bueno, nosotros somos cristianos, pero no es cierto porque niegan la identidad de Jesucristo. Lo niegan de maneras distintas, ¿verdad? Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo haya sido Dios, ¿verdad? Y los mormones pues cambian un poquito. Todos, si seguimos el camino correcto, vamos a llegar a ser dioses en nuestro turno. Entonces no les cuesta decir que Jesucristo sea Dios, pero sí les cuesta decir que Dios es único, que no hay otros dioses, que es sobre todas las cosas, etcétera, ¿no? Y entonces, como los dos niegan doctrinas fundamentales, por más amables que sean, no son cristianos. No los debemos de recibir. No creen la redención, pues. Correcto. Y no debemos de animarlos en su trabajo de engañar a la gente, ¿verdad? Podemos discutir con ellos si los animamos, ¿verdad? Mi papá tenía la técnica cuando venía un testigo de Jehová, le salía y le decía, si no se arrepentan se van directos al infierno, porque son herejes que creen mala doctrina. Pastor, mis dos nietos más grandes son mormones. Lo sé. Y son los más educados de la familia. Y en mi familia hay muchos cristianos y son un desastre. Claro. Y luego dije, ay, ¿cómo los defiendo? Es una dificultad. Y ellos saben que cuando yo voy a su casa, hasta dicen que son mis guardaespaldas, cuando yo voy a su casa y está lloviendo, ellos salen con las sombrillas hasta que me llevan los carros. Sí, Y todos sí, dicen, ¿verdad? Adriana y Luis son bien correctos, ellos son mormones. Sí. En cuestión de conducta, en cuestión de la Son muy vida exterior, educados. los mormones son excelentes. Pero equivocados. Pero O sea, eso no nos va a salvar. No, sí, Correcto, claro, pero lo que estoy diciendo, correcto. porque, o sea, yo tengo familia que es cristiana y son un desastre. Y entonces, cuando quieres defender a los otros, ¿cómo los defiendes? Esa es una dificultad, hermana. O no, sí, no, ellos saben lo que yo pienso, nada más que como la mamá de ellos, uno tiene 18 y otro tiene 15. Y yo le dije a mi hijo, el que murió, es el papá de ellos, le dije, cuando ellas tengan la mayoría, yo voy a hablar con ellos, porque la mamá no deja que se meta uno mucho. Pero, y no es mi tiempo de dividir, pero yo ahora ya cumplí 18, ahora ya no vamos a ir a comer. No vamos a ir a comer. Muy bien, hermana. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Que conceda la oportunidad Sí, de la sabiduría ahí. Bueno, entonces, como tenemos bíblicamente definido que sí hay doctrinas que se tienen que entender, podemos apreciar lo que dice el catecismo, ¿verdad? Que es necesario que creamos todo lo que nos está prometido en el Evangelio. Ahora, aquí cuando usan la palabra todo, uno dice, bueno, pero siempre habrá lugar para aprender más, ¿verdad? Siempre habrá un momento de profundizar. No vemos todo en su extensión, pero definen todo no en el sentido de profundidad, sino en el sentido redondeado, ¿verdad? Es como tener mapa mundial. Todo el concepto de Dios. Correcto. No conocemos todos los países del mundo, ¿verdad? Pero ahí podemos ver cómo todo está colocado. Y es el motivo del credo de los apóstoles que sigue, ¿verdad? Es expresar de forma resumida lo esencial. Ahora,
Puede haber casos al margen, ¿verdad? Quizás hay una persona con dificultades de desarrollo, ¿verdad? No ha desarrollado intelectualmente, ¿verdad? Nunca ha llegado a la madurez. Quizás hay una persona con autismo a un nivel que ni siquiera habla. Bueno, con esas personas, con personas que caen en esas categorías, ¿verdad? Pues los vamos a encomendar en las manos del Señor. Vamos a saber que Él obra más allá de lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Y si están en un hogar, en la iglesia, pues vamos a tener buena confianza, ¿verdad? El Señor los concedió a una familia creyente por un motivo, ¿verdad? Y aunque no puedan expresarse, no los vamos a condenar. Vamos a reconocer, ¿verdad?, que hay algo que impide el funcionamiento normal y vamos a reposarnos en la gracia de Dios. Pero cuando no estamos hablando de esos casos excepcionales, no vamos a decir que alguien tiene que entender todo claramente, no vamos a tener a decir que alguien pueda explicar todo en gran detalle. Pero lo que estamos buscando es que afirman una fe básica, ¿verdad? Pero lo afirman y que no contradiga estos artículos. Ahora, a veces la gente contradice sin querer, ¿verdad? Se enredan en sus pensamientos, les salen mal las palabras, dicen algo que no está bien. Ahí la prueba es, ¿se corrigen con mayor instrucción o no? Si alguien es obstinado, si alguien rehúsa corregirse, bueno, entonces parece que al entender sí rechazan la verdad. Si alguien dice, mira, ahora veo por qué no debía haberme expresado de esa forma, ok, fue un error, ¿verdad? Y con mayor instrucción se conformaron con la verdad expresada en la Escritura. Ahora, a veces somos un poquito lentos para aceptar cierta verdad. ¿Eso quiere decir que no somos salvos? No. Eso quiere decir que batallamos para entender, batallamos para obedecer, sobre todo quizás, ¿verdad? Pero si no rehusamos obstinadamente, todavía podemos decir, bueno, el Señor está en proceso, ¿verdad? Ahora, cuando alguien rehúsa obstinadamente reconocer una verdad de la Escritura, reconocer sobre todo una verdad fundamental y clara, pues ¿qué vamos a decir de esa persona? Comparte el espíritu de anticristo. O sea, nosotros solemos pensar en anticristo como alguien sumamente maligno, como alguien completamente fuera de la iglesia, como alguien que nos quiere perseguir y destruir. Pero bíblicamente hablando, el concepto del anticristo es uno que se sustituye para Cristo, lo cual quiere decir que hasta cierto punto tiene que parecerse a Cristo, ¿verdad? O sea, si yo quiero pasar un billete artificial, tomo un billete de $100, ¿verdad? Y quiero engañarlos con un billete artificial. Pues si intento regalarles un billete de $100 color rojo, todos van a saber que no es cierto, ¿verdad? Porque famosamente el dinero estadounidense es color verde, ¿verdad? Entonces, si yo vengo con billetes azules, rojos, amarillos, etc., no va a engañar a nadie. Pero si yo vengo con un billete, se parece, tienen todo, a lo mejor así sí los engaño, ¿verdad? El anticristo, el espíritu de anticristo, intenta engañarnos con cosas que se parecen a Cristo, pero influyen entre la verdad, influyen la mentira. Y entonces cuando nosotros aceptamos una mentira en conjunto con la verdad, cuando renunciamos, no toda la verdad, pero una parte de la verdad, en nuestra medida participamos del espíritu de anticristo, lo cual no es nada bueno, obviamente, ¿verdad? Hermanos, parece que a los Gálatas fue lo que les dice Pablo sobre eso, habían aceptado algo correcto y ya se les viene Sí, Amén. exactamente, hermana. O sea, habían recibido el Evangelio, habían comenzado por el oír con fe en el Espíritu y ahora quieren regresar a las obras. Ahora, Aún eso no los hacen ante Cristo. bueno, depende, ¿verdad?, de cómo responden a lo que Pablo dice. Si
leen la carta de Gálatas y dicen, no, Pablo no sabe de lo que habla, yo no lo reconozco como apóstol, yo voy a aportar mis obras para ser salvo juntos con Cristo, pues ahora sí ya cayeron en ese espíritu, ¿verdad? Y por eso nunca debemos ser precipitados, nunca debemos decir, ay, la hermana Silvia cometió un error, de modo, ella es anticristo, ya no puedo hablar con ella. No, ¿verdad? No vamos a manejarlo de esa manera. Sí, porque Pedro negó a Cristo 3 veces. Correcto. Pero ¿qué hay, pastor, de los lugares donde se practica, por ejemplo, el evangelio, y le ponen más, por ejemplo, iglesias donde practican que la sal, que el agua, que fue que vino? Esos son falsos maestros porque enseñan el evangelio, pero enseñan más cosas. Y luego la gente practica también esas cosas porque así le están enseñando. ¿Esos son anticristos? Pues uno tiene que distinguir un poquito, hermana, porque no hay iglesia que sea perfecta, ¿verdad? Todos tenemos errores y defectos, todos, pues se nos va algo de la memoria y lo decimos mal o lo que sea, ¿no? Y entonces, la confesión de fe de Westminster es muy útil aquí porque habla de que hay niveles de corrupción en una iglesia y dice, algunas iglesias se han corrompido tanto, algunas congregaciones se han corrompido tanto, que han dejado de ser iglesias y se han convertido en sinagogas de Satanás. Bueno, puede haber errores que no nos llevan hasta ese extremo, ¿verdad? Pero luego si vamos acumulando y amontonando errores, pues es el destino final, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, si no nos detenemos. Y entonces uno puede notarlo. O sea, Pablo escribe a Éfeso, Juan escribe a Éfeso, Éfeso recibe mucho. ¿Y dónde está la iglesia de Éfeso hoy? Pues básicamente desaparecida. Yo conocí un misionero que estaba viviendo en la ciudad de Éfeso intentando alzar de nuevo una iglesia cristiana. No hay iglesia. Pero se imagina, bueno, está en Turquía y los turcos no son muy amigables hacia los cristianos, ¿verdad? Hay una que otra, ¿verdad? Pero el gobierno está en contra del cristianismo. Bueno, entonces nosotros, hay dos aplicaciones aquí, ¿verdad? Con nosotros mismos, como congregación y sobre todo como individuos, debemos de ser precavidos. Yo no puedo tolerar un error chiquito, porque yo no sé hasta qué punto ese error chiquito pueda crecer. Con mis hermanos, con otros, debo ser caritativo. Debo decir, bueno, cometieron un error y no es que no hay que decir nada, no es que no se puede llamarles la atención o algo, pero no los voy a condenar precipitadamente, ¿verdad? Pablo no lo hacía. Sus congregaciones caen en errores grandes y escribe para hacerlos volver. Trabaja con ellos, si les es posible los visita para recuperarlos. No los condena inmediatamente. Los cristianos no estamos exentos a caer en el error, ¿no? Que Correcto. creemos la verdad y así continuamos, ¿no? Correcto. Es un constante examinar Sí, de que si permanecemos correcto. o si estamos dejando Sí. también, ¿verdad? Sí. O sea, deberíamos de ir detrás de Cristo, ¿verdad? Camino derecho, camino angosto al cielo, ¿verdad? Sin desviarnos. Pero nuestro camino es más así, ¿verdad? Pero Arriba, abajo. o sea, si yo me doy vueltas, pero voy a la puerta, bueno, lo importante es que sigo hacia la Que puerta, vaya ¿verdad? ese camino. esa Correcto, y dirección. no que me voltee para otro Como somos lado. emocionales, porque somos y a veces, Correcto. sí, a veces Ya ya hay el queremos ir. espíritu de verdad que mora en nosotros, que nos lleva al arrepentimiento. Exacto, Sí, sí. pero nos lleva al arrepentimiento porque nos salimos por Porque aquí, no por lo allá, queremos, ¿verdad? no. Correcto. Entonces, muy cuidadosos en cuanto a nosotros mismos, Sin juzgar. caritativos con los demás, ¿verdad? Creo que es el equilibrio correcto. Sí les podemos llamar la atención, sí les podemos decir, oye, eso no es bíblico, y ser instrumentos que Dios usa para llamarlos al arrepentimiento, pero no debemos de andar por aquí con, ay, este hermano me ofendió, anticristo. Ese pastor dijo algo que no me gusta, anticristo. Así no, ¿verdad? Se puede llegar hasta ese punto si siguen ese camino, pero no hay que brincar inmediatamente a la respuesta nuclear, ¿verdad? Pero Como se pastor, dice. mire, hay una cosa que, por ejemplo, en nuestra querida y hermosa familia hispana, casi la mayoría también tumbadas del burro. No me falta redundar, la verdad. Entonces, yo, por ejemplo, por ejemplo, bueno, nomás hablo de mi familia, no hablo de más. Allí hay testigos de Jehová.
hay mormones. Y la esposa de mi hijo es esa de los árabes, no sé, los Musulmanes. Entonces, yo le digo a mi hijo, yo no voy a cambiar mi mente nomás por quedar bien contigo o con el otro. No, la Biblia dice eso y punto de aparte. Correcto. Ahora, lo que yo voy a hacer es mi testimonio, mi vida, vivirla bien. Si te gusta bien y si no te gusta, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, toda la gente que yo me rodeo, que es celeste, ahí todo el mundo piensa de la misma manera. No son bíblicos. Son como... Tiempo, pastor. O sea, Correcto. sí, o sea, se va la gente a como le van diciendo y no, pues no, tampoco. Claro. No, es una gran dificultad, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser apegados a la Biblia, pase lo que pase, ¿verdad? Y ya. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a concluir con oración. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu claridad. Ayúdanos ante tu palabra a siempre responder creyendo lo que tú nos dices. Bendícenos, Señor, en esta semana y que seamos buenos testimonios de tu gracia, de tu verdad, ante toda nuestra familia y nuestros seres queridos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Amén.